discípulos y maestros. Mis amados, en una pequeña escuela rural, el maestro contaba la historia de Rama. Casi todos los niños dormitaban. No es de extrañar que se duerman mientras escuchan la historia de Rama, incluso los adultos se echan una siesta en esos momentos. Una historia que se ha contado y recontado tantas veces pierde toda su fuerza a la hora de escucharla con atención. El maestro recitaba todo mecánicamente, sin siquiera mirar el libro abierto que tenía delante, se sabía de memoria la historia de Rama. Cualquiera podría haber notado que daba clase dormido. Recitaba los episodios como un loro, casi sin darse cuenta de lo que decía. De repente, se produjo un revuelo en el aula, había llegado el inspector de educación. Entró en clase, los alumnos prestaron atención y el profesor comenzó a impartir la lección con detenimiento. El inspector dijo: me alegra ver que están enseñando el Ramayana. Quisiera preguntarles algo a los niños sobre esta historia. Suponiendo que los niños recuerdan fácilmente relatos de cosas rotas, peleas y cosas por el estilo, les hizo una pregunta sencilla. Díganme, niños, ¿quién rompió el arco de Eschive? Un chico levantó la mano, se puso de pie y dijo: disculpe, señor, yo no lo rompí, estuve fuera 15 días, y tampoco sé quién lo rompió. Quiero aclarar esto ahora mismo, porque siempre que algo se rompe o se daña en esta escuela, soy el primero en ser culpado. Esto dejó al inspector atónito. Jamás se habría imaginado que alguien pudiera dar semejante respuesta. Se volvió hacia el profesor, que estaba a punto de levantar su bastón, y lo oyó decir: este bribón es sin duda el culpable, es el peor de todos. Le gritó al chico: si no lo hiciste, porque te levantaste y dijiste que no lo hiciste. Le dijo al inspector: no se deje engañar por las palabras bonitas de este chico. El 99% de las cosas rotas y dañadas en esta escuela son obra suya. Esto dejó al inspector completamente atónito, pero prefirió no decir nada, así que simplemente se dio la vuelta, salió del aula y se dirigió directamente al despacho del director, donde le contó todo lo sucedido. Exigió saber qué quería el director que hiciera al respecto. El director instó al inspector a no seguir adelante con el asunto. Explicó que hoy en día era peligroso hablar con los alumnos. No importa quién lo haya roto, dijo, por favor, dejemos el tema. Solo ha habido paz en la escuela durante los últimos 2 meses. A lo largo de los años, los alumnos han roto muchas cosas, quemado muebles y dañado los edificios. Es mejor guardar silencio. Decirles algo hoy en día solo provocará graves problemas. Podría haber una huelga de hambre hasta la muerte en cualquier momento. El inspector se quedó completamente atónito, no podía creer lo que estaba sucediendo. Fue a ver al presidente del comité escolar y le contó todo lo ocurrido, que se estaba enseñando el Ramayana en una clase, que un niño había dicho que no había roto el arco de Eschive, que el profesor había dicho que el niño debía ser el culpable, que el director había rogado que se dejara el asunto en suspenso, sin importar quién fuera el responsable, diciendo que no era prudente seguir adelante con esto, que había un temor constante a una huelga y todo tipo de problemas. ¿Qué tiene que decir sobre esta situación? El presidente afirmó que consideraba que el director había actuado con sensatez. Además, añadió, no se preocupen por el culpable. Independientemente de quién haya roto el arco, el comité se encargará de repararlo. Es mejor repararlo que indagar en la causa del daño. El inspector me contó esta experiencia y quiso saber qué significaba toda aquella situación. Le dije que su relato no tenía nada de novedoso. Se trata de una debilidad humana común que se manifiesta en ello, el deseo de aparentar saber, incluso sobre cosas que en realidad se desconocen por completo. Ninguno de ellos sabía qué significaba la rotura del arco de Eschive.
¿No habría sido mejor que aceptaran su ignorancia y preguntaran al respecto? Pero nadie está dispuesto a reconocer su propia ignorancia. Este ha sido el mayor error en la historia de la humanidad. Nadie se atreve a decir, no lo sé, ante ninguna pregunta sobre la vida. Esta debilidad resulta autodestructiva y convierte la vida entera en un desperdicio. Debido a la falsa suposición de que lo sabemos todo, las respuestas que damos son tan ridículas como las que dieron en aquella escuela el alumno, el profesor, el director y el presidente. Intentar responder sin saber solo nos convierte en necios. Puede que sea cierto que la pregunta de quién rompió el arco de Esquive o quién no tenga una profunda trascendencia para la vida de uno, pero también en las preguntas que sí la tienen, preguntas que decidirán si la vida se vuelve bella o fea, sana o insensata, preguntas de las que depende el rumbo y la evolución de la vida, pretendemos saber la respuesta. Pero entonces, nuestras respuestas nos delatan. La vida de cada persona demuestra que no sabemos absolutamente nada de la vida. De lo contrario, ¿cómo es posible que haya tanto fracaso, tanta desesperación, tanta miseria, tanta ansiedad? Esto es precisamente lo que quiero decirles sobre el sexo, no sabemos nada al respecto. Quizás les sorprenda, quizás digan, es muy posible que no sepamos nada sobre Dios, sobre el alma, pero ¿cómo podemos estar de acuerdo en que no sabemos nada sobre el sexo? Tenemos la prueba, tenemos a nuestras esposas o a nuestros esposos, tenemos a nuestros hijos, y aún así dicen que no sabemos nada sobre el sexo. Pero quiero decirles, aunque les resulte muy difícil de aceptar, que es necesario comprender que, si bien pueden haber tenido la experiencia del sexo, no saben más sobre él que un niño pequeño, no más. Simplemente experimentar algo no basta para conocerlo. Alguien puede haber conducido un coche durante 1000 millas, pero eso no significa necesariamente que sepa algo sobre su mecanismo, su motor y su funcionamiento. Puede que se burle de mi afirmación, diciendo que solo ha conducido 1000 millas, pero sigo afirmando que no sabe nada del coche. Conducir un coche es algo superficial, conocer todo su mecanismo interno es algo completamente distinto. Una persona pulsa un interruptor y la luz se enciende. Esta persona puede afirmar que sabe todo sobre electricidad porque puede encenderla y apagarla a voluntad, que lo ha hecho miles de veces. Pero diremos que es un necio, que hasta un niño puede encender y apagar un interruptor, no requiere ningún conocimiento de electricidad. Cualquiera puede tener hijos. No tiene nada que ver con la comprensión del sexo. Cualquiera también puede casarse. Los animales se reproducen, pero no hay razón para creer que saben algo sobre sexo. La verdad es que el sexo no se ha estudiado científicamente. No se ha desarrollado ninguna filosofía ni ciencia del sexo porque todos creían saberlo todo al respecto. Nadie ha visto la necesidad de un libro sagrado sobre el sexo, de una ciencia del sexo. Y les digo que esto ha sido una gran desgracia para la humanidad. El día que desarrollemos plenamente una escritura, una ciencia, un sistema de pensamiento completo sobre la sexualidad, seremos capaces de dar a luz a una nueva raza humana. Entonces, no habrá necesidad de producir seres humanos feos y deformes. No habrá necesidad de producir seres humanos enfermos, débiles, apáticos y tristes. No habrá necesidad de procrear hijos llenos de sentimientos de culpa y pecado. Pero no sabemos nada de todo esto. Sabemos encender y apagar la luz, y de ahí hemos concluido que lo sabemos todo sobre la electricidad. Incluso al final de la vida, lo único que uno sabe sobre sexo es simplemente encender y apagar el interruptor, y nada más. Pero como albergamos la falsa idea de saberlo todo, no queda ninguna posibilidad de investigación, descubrimiento, reflexión o pensamiento sobre el sexo. Cuando todo el mundo ya lo sabe, ¿qué necesidad hay de reflexionar sobre el tema? Ni hablamos de ello entre nosotros ni le dedicamos atención. Y quiero decirles que no hay misterio más profundo, ni secreto más secreto, ni fenómeno más profundo en la vida de este mundo que el sexo. Recientemente descubrimos el átomo, y el mundo ha experimentado una revolución trascendental. El día que logremos comprender plenamente el átomo del sexo, la humanidad entrará en una nueva era de sabiduría. Es imposible predecir la magnitud y la grandeza de los logros que alcanzaremos al comprender el proceso y la técnica de la creación de la conciencia. Pero una cosa es segura, la energía sexual y su proceso son lo más misterioso, profundo y valioso del mundo, y guardamos silencio al respecto. Algo tan preciado como todo lo demás es un tabú. Uno vive su vida de forma rutinaria, y al final, aún no sabe qué es el sexo.
Así pues, cuando el primer día comenté que se experimenta la ausencia de ego y de pensamiento, muchos amigos no se convencieron, les parecía imposible. Pero después, un amigo me dijo, nunca lo había pensado, pero lo que dices me ha sucedido. Una hermana vino y me comentó, nunca he experimentado nada parecido. Pero cuando lo mencionaste, recordé que sí, la mente se aquieta y se silencia un poco, pero nunca he sentido la ausencia de ego ni ninguna otra experiencia profunda de ese tipo. Es posible que esto también haya suscitado reflexiones en muchas otras personas, por lo que es necesario profundizar en algunos puntos. En primer lugar, nadie nace con un conocimiento absoluto de la ciencia del sexo. Quizás solo unas pocas personas en la Tierra, aquellas que conservan las experiencias de muchas vidas pasadas, son capaces de comprender plenamente el arte, el proceso y la ciencia del sexo. Estas son las personas que alcanzan la etapa del verdadero celibato, porque para quien llega a conocerlo todo sobre el sexo, este se vuelve inútil. Tal persona simplemente lo trasciende, lo supera. Pero en este sentido, algunas cosas muy claras nunca se han dicho. Una cosa, lo primero que es fundamental tener claro es que hay que abandonar la ilusión de que, por el mero hecho de nacer, uno ya sabe qué es el sexo, qué es hacer el amor. No, no lo sabes. Y debido a este desconocimiento, la vida de todos permanece entrelazada e involucrada en el sexo hasta el final de sus días. Ya te dije que los animales tienen un periodo fijo para el sexo, una temporada, y los humanos no. ¿Por qué? Quizás porque los animales son capaces de adentrarse más profundamente en las profundidades del sexo, los humanos ni siquiera somos capaces de eso. Quienes han investigado sobre el sexo, quienes lo han estudiado a fondo y quienes han acumulado numerosas experiencias vitales, han llegado a la conclusión de que si el coito dura 1 minuto, la persona lo deseará de nuevo al día siguiente. Pero si se prolonga durante 3 minutos, la persona ni siquiera pensará en sexo durante toda una semana. Han observado que si se prolonga durante 7 minutos, la persona quedará tan libre del deseo sexual que la idea ni siquiera surgirá en su imaginación durante los siguientes 3 meses. Y si el periodo se extiende a 3 horas, la persona quedará libre del sexo para siempre, jamás lo deseará de nuevo. Pero la experiencia suele durar solo un instante, es difícil incluso imaginar un periodo de 3 horas. Sin embargo, les digo que si una persona puede permanecer en el estado de hacer el amor, en ese samadhi, en esa inmersión durante 3 horas, entonces un solo acto sexual es suficiente para liberarse del sexo por el resto de la vida. Deja tras de sí tal satisfacción, tal experiencia de dicha, tal conciencia, que perdura toda la vida. Después de este único acto sexual, uno puede alcanzar la etapa del verdadero celibato, pero jamás alcanzamos el celibato, ni siquiera tras una vida de excesos sexuales. Llegamos a una edad avanzada, al final de nuestra vida, pero nunca nos liberamos del deseo sexual, de la pasión por el acto sexual. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido el arte ni la ciencia del sexo. Nadie nos lo ha explicado, ni hemos reflexionado sobre ello, ni lo hemos discutido. En nuestras vidas, nadie con experiencia nos ha entablado un diálogo al respecto, una comunión sobre ello. Estamos en una situación incluso peor que la de los animales. Quizás te resulte difícil creer que una experiencia que suele durar un instante pueda prolongarse durante 3 horas. Te daré algunas claves. Si les prestas atención, el camino hacia el celibato será más fácil. Cuanto más rápida sea la respiración durante el coito, menor será su duración. Cuanto más tranquila y relajada sea, mayor será su duración. Si se logra una respiración totalmente relajada, el coito puede prolongarse indefinidamente, y cuanto más dure el coito, más se experimentarán los elementos de la supraconsciencia, la ausencia de ego y la atemporalidad de las que he hablado. La respiración debe ser muy relajada. A medida que se relaja, se revelarán nuevas profundidades, significados y comprensiones en la sexualidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que, si durante el acto sexual la atención se centra entre los ojos, donde el yoga indica que se encuentra el tercer ojo, la relación sexual puede prolongarse hasta 3 horas. Y una sola experiencia de este tipo puede sembrar la discordia, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Una hermana escribe diciendo que Vinoba es un célibe de nacimiento. ¿Significa eso que no ha experimentado el samadhi, la superconciencia? Sobre mí, dice, eres soltero, un célibe de nacimiento.
¿Significa eso que tú tampoco has experimentado el samadhi, la superconciencia? Si esa hermana está presente, quiero decirle que ni Vinoba ni yo, ni nadie más, podemos alcanzar el celibato sin la experiencia sexual. También quiero decirle que la experiencia puede ser de esta vida o de una vida pasada. El celibato desde el nacimiento en esta vida se basa en las experiencias de una unión sexual profunda en vidas anteriores y en nada más. No hay otra manera. Si alguien ha tenido una experiencia sexual profunda en una vida anterior, nacerá libre de sexo en esta vida. El sexo no le perturbará, ni siquiera en su imaginación. Al contrario, le sorprenderá cómo se comportan los demás con respecto al sexo, le asombrará que la gente lo desee con tanta intensidad. Incluso tendrá que hacer un esfuerzo consciente para distinguir, para diferenciar entre un hombre y una mujer. Si alguien cree que uno puede nacer célibe sin una experiencia sexual profunda, se equivoca, enloquecerá, no se convertirá en célibe. Quienes intentan imponerse el celibato solo enloquecen, no llegan a ninguna parte. El celibato no se puede imponer, surge de la experiencia sexual. Es el resultado de una experiencia profunda, y esa experiencia es sexual. Si se tiene esa experiencia, aunque sea una sola vez, la persona se libera del sexo para el viaje interminable de las vidas. Hasta ahora, he hablado de dos factores para alcanzar esa experiencia profunda. La respiración debe estar relajada, tan relajada como si no existiera, y la conciencia debe estar en el tercer ojo, el punto medio entre los dos ojos. Cuanto más cerca esté la conciencia de este centro, más profunda será automáticamente la relación sexual, y la duración de la relación aumentará en proporción a la relajación de la respiración. Y entonces, por primera vez, te darás cuenta de que la atracción no es por la relación sexual en sí, sino por el samadhi, por la supraconsciencia. Si logras vislumbrarla, aunque sea una vez, si tan solo un relámpago ilumina el camino que estaba oculto en la oscuridad, entonces podrás avanzar fácilmente por él. Una persona está sentada en una habitación sucia y lúgubre, llena de olores rancios y desagradables. Las paredes están agrietadas y manchadas, pero puede levantarse y abrir la ventana. De pie junto a la ventana de la habitación sucia, puede ver el cielo despejado a lo lejos, puede ver el sol, los pájaros volando. Ahora, esta persona que de repente ha descubierto la inmensidad del cielo, el sol y la luna, los pájaros que vuelan, los árboles que se mecen y las flores fragantes, no permanecerá mucho tiempo en la habitación sucia, fétida y oscura, pronto saldrá a la intemperie. Así pues, el día que vislumbre siquiera un atisbo de samadhi, de no mente en el sexo, por fugaz que sea, los muros oscuros y sucios que rodean el sexo ya no te atraerán y pronto saldrás de él. Pero es necesario comprender que, en general, todos nacemos en una casa oscura y sucia, y es desde dentro de los confines de esta casa que debemos experimentar algo de aquello que está más allá de sus muros. Solo entonces podremos abandonar esta casa y salir al exterior. Pero una persona que no abre la ventana, que cierra los ojos y simplemente se sienta en un rincón diciendo, no quiero saber nada de la casa sucia, no puede cambiar la situación en absoluto. Independientemente de si la ve o no, la persona está en la casa sucia y permanecerá allí. Tu supuesto célibe, que se ha impuesto el celibato a la fuerza, está tan aprisionado en la casa del sexo como cualquier otra persona. La única diferencia entre esa persona y tú es que ella está sentada con los ojos cerrados, mientras que tú los tienes abiertos. Lo que tú haces abiertamente, él lo hace en secreto. Lo que tú haces físicamente, él lo hace mentalmente. No hay otra diferencia. Por eso te insto a que abandones el antagonismo hacia el sexo y trates de comprenderlo con empatía, experimentar con él y otorgarle un estatus sagrado en tu vida. Ya hemos hablado de dos pautas. La tercera es la actitud con la que se aborda el sexo. Debemos abordarlo como si nos acercáramos a un santuario, porque en el acto sexual estamos más cerca de la existencia. Es a través del sexo que lo divino puede crear y dar vida nueva, por lo tanto, en el sexo estamos más cerca del Creador. En la experiencia sexual estamos más cerca del Creador. Nos convertimos en un canal para que una nueva vida nazca a través de nosotros. Nos convertimos en dadores de vida. ¿Por qué? Porque ese estado, el del acto sexual, es el más cercano al Creador mismo. Si abordamos el sexo con recogimiento, con espíritu de oración, podemos vislumbrar fácilmente lo divino. Pero nos acercamos al sexo con odio, con resentimiento, con una actitud de condena.
Eso crea una barrera y nos impide experimentar lo divino. Acércate al sexo como si te acercaras a un templo, a un santuario sagrado. Considera a tu esposa como divina, considera a tu esposo como divino, y jamás te acerques al sexo con fealdad, ira, dureza, rencor, celos, irritación o ansiedad. Lo que sucede en realidad es justo lo contrario. Cuanto más llena de preocupaciones y abatimientos está, más ira, desesperación y angustia se siente, más se recurre al sexo. Una persona alegre no busca el sexo, pero una persona triste sí, porque lo ve como una oportunidad para escapar de la infelicidad. Pero recuerda, si te acercas al sexo con tristeza, preocupación, amargura, irritación y conflicto, jamás alcanzarás esa profunda experiencia que tu alma anhela. No alcanzarás el samadhi, pero es precisamente en ese caso cuando se adopta el enfoque opuesto. Te pido que te acerques al sexo solo cuando sientas dicha, amor, alegría y devoción, solo cuando sientas que tu corazón rebosa de gozo, paz y gratitud. Solo quien se acerca al sexo de esta manera puede experimentar la supraconciencia, el samadhi. Si tan solo una vez alcanzas un destello de samadhi durante el sexo, te liberas para siempre de él y comienzas a evolucionar hacia la supraconciencia. El encuentro, la unión de un hombre y una mujer, tiene un significado profundo. Es en la unión de ambos donde el ego se disuelve por primera vez y uno realmente conoce a alguien. Un niño que abandona el vientre materno sufre una gran angustia, es como un árbol arrancado de raíz. Todo su ser anhela reunirse con la tierra, su apego a ella significaba su vida, su vitalidad, su sustento. Ha sido arrancado de raíz y clama por volver, pues ahora se ha separado de la fuente de la vida. Un niño que nace es como ser arrancado de sus raíces. En cierto sentido, el niño se desarraiga, se separa de la vida, de la existencia. Ahora, todo su anhelo, la sed de todo su ser, es reunirse con la vida, con la existencia. Es a este anhelo al que llamamos sed de amor. ¿Qué otra cosa entendemos por amor? Todos anhelamos amar y ser amados. ¿Qué significa el amor? Significa, me he aislado, me he desconectado, quiero reencontrarme con la vida. Y una de las experiencias más profundas de ese reencuentro se da entre un hombre y una mujer en el acto sexual. El sexo es la primera experiencia de ese reencuentro. Quien comprende esta experiencia del encuentro como una sed de amor, un deseo de reunificación con la vida misma, con la existencia misma, pronto podrá alcanzar también otra experiencia. Un meditador, un buscador espiritual, un místico, un iluminado, todos se unen, y quien se entrega a la sexualidad también se une. En el acto sexual, dos individuos se unen, uno se une con el otro y se convierte en uno. En el samadhi, la iluminación, un individuo se une con el todo y se convierte en uno con él. El acto sexual es un encuentro entre dos individuos, la iluminación es un encuentro entre un individuo y el todo infinito. Naturalmente, un encuentro entre dos individuos solo puede ser momentáneo, pero el encuentro de un individuo con el todo es eterno. Dos individuos son seres finitos, y por lo tanto su unión no puede ser infinita, no puede ser eterna. Y este es el dolor, esta es la miseria de todo matrimonio, de todo amor. No podemos unirnos a la otra persona para siempre. Nos unimos por un instante, pero luego volvemos a la distancia, la brecha se instala. La distancia crea dolor, duele, y así los amantes viven en un estado continuo de desesperación. Poco a poco, comienza a parecer que es la otra persona quien crea esta distancia. De ahí surge la ira, la irritación hacia el otro. Pero quienes saben dirían que dos personas son esencialmente dos individuos separados. Pueden forzar un encuentro momentáneo, pero no pueden estar juntos para siempre. Este es el dolor y la herida que engendran un conflicto constante entre amantes que inicia una lucha con la persona amada. Una tensión, una disputa, un sentimiento de aversión se insinúa, porque empieza a parecer que el otro no quiere unirse y, por lo tanto, la unión no se completa. Pero nadie tiene la culpa de esto. Dos personas no pueden encontrarse en el plano de la eternidad. Las personas solo pueden unirse momentáneamente, como el individuo es limitado, su unión también lo será. La unión eterna solo puede darse con lo divino, con la existencia entera. Quienes se adentran en las profundidades del sexo llegan a sentir que si la unión de un instante puede brindar tal dicha, lo que debe ser posible en la unión eterna es inconmensurable.
Si la unión de un momento trae una experiencia tan asombrosa, ¿qué será entonces, y cuanto más asombrosa, la experiencia de la unión con lo eterno? Es como sentarse frente a una vela encendida e intentar imaginar cuánta luz de vela debe haber en el sol. El intento de comparación es inútil. La luz de una vela es tan pequeña y el sol es tan inmenso, unas 60.000 veces más grande que la Tierra. Aunque está a 93 millones de millas de distancia, nos calienta, nos abraza, así que, ¿cómo podemos calcular la diferencia entre la luz de una vela y la del sol? Pero no, es posible medir la luz del sol en términos de la luz de una vela, por difícil que sea, porque la vela es finita, al igual que el sol. La cifra puede ser inconcebible, pero es posible compararlas. Sin embargo, es imposible medir la diferencia entre la dicha del orgasmo y la dicha del samadhi. El sexo es la fusión momentánea de dos individuos diminutos. El samadhi, la supraconsciencia, es la fusión de la gota con el océano del todo ilimitado. No hay forma de compararlas, no hay unidad para medir la magnitud de esta unión con el todo. Entonces, cuando esto se ha alcanzado, ¿qué sexo? ¿Qué relación sexual? ¿Qué deseo? Cuando se ha alcanzado tal infinitud, ¿quién pensará en alcanzar ese placer momentáneo? En esta etapa, ese placer se siente como un sufrimiento, ese placer se siente como una locura. Aquí, ese placer parece un desperdicio de energía, y el celibato surge espontáneamente en quien alcanza tal estado. Pero existe un puente, una ruta, un viaje entre el sexo y la superconsciencia. La superconsciencia es el último peldaño, en lo alto del cielo, de la misma escalera cuyo primer peldaño es el sexo. Quienes se oponen al primer peldaño jamás avanzan. Quiero decirles que quienes niegan el primer peldaño de la escalera jamás podrán pisar el segundo. También quiero decirles que es necesario pisar este primer peldaño con conciencia, comprensión y atención plena. Esto no significa que se queden estancados en él, sino que, al poner los pies sobre él, puedan trascenderlo. Pero ha ocurrido un extraño accidente con la raza humana. Como dije antes, se ha rebelado contra el primer peldaño y, sin embargo, quiere alcanzar el último. Sin experimentar el primer peldaño, sin experimentar la luz de la vela, quiere reclamar la luz, el esplendor del sol. Esto es imposible. Debemos aprender a comprender la tenue luz de la vela que nos da la naturaleza, una luz que vive un instante y luego se apaga con una suave brisa, para desarrollar un verdadero anhelo por el sol. Entonces podremos comenzar a dar pasos hacia él, entonces podremos sentir la sed, el descontento, y el deseo y el anhelo por el sol podrán nacer en nosotros. Desde una pequeña experiencia musical es posible avanzar hacia la música suprema, desde la experiencia de una pequeña luz es posible avanzar hacia la luz infinita. Conocer una gota es el primer paso para conocer todo el océano. Nuestro conocimiento del átomo más diminuto revela la energía de la materia. Pero aunque la naturaleza nos ha dotado libremente de diminutos átomos de sexualidad en forma de energía sexual, no reconocemos ni exploramos esta energía en absoluto. De alguna manera, vivimos con los ojos cerrados, dándole la espalda. No aceptamos plenamente la energía sexual en nuestros corazones. No conocemos ninguna alquimia disponible para vivirla y adentrarnos profundamente en ella con dicha y gratitud. Como les dije, el día en que la humanidad conozca esa alquimia, podrá dar a luz a un nuevo ser humano. En este contexto, quiero decirles que el hombre y la mujer son dos polos distintos, el polo positivo y el negativo de la energía. El encuentro adecuado de estos dos polos completa un circuito, es una especie de armonía, una melodía. También quiero decirles que si la profundidad y la duración de la relación sexual son suficientes, si una pareja formada por un hombre y una mujer puede mantenerla durante más de media hora, se crea un halo de luz a su alrededor. Cuando la electricidad corporal de ambos se encuentra de forma profunda y total, entonces en la oscuridad se observa un resplandor alrededor de la pareja. Algunos investigadores destacados han trabajado en esta dirección e incluso han tomado fotografías. Una pareja que alcanza la experiencia de tal halo eléctrico trasciende el sexo para siempre. Pero esta no es tu experiencia y tales afirmaciones te parecerían extrañas, esta no es nuestra experiencia. Pero si esta no es tu experiencia, solo significa una cosa, piénsalo de nuevo, míralo con otros ojos, comienza tu vida de nuevo, al menos tu vida sexual, desde cero. En cuanto a la comprensión de esto, sobre la vida consciente, mi propia experiencia y opinión es que un Mahavira, un Buda, un Cristo o un Krishna no nacen por casualidad.
Su nacimiento es el resultado de la unión total de dos personas. Cuanto más profunda sea la unión, más asombroso y extraordinario será el descendiente. Cuanto más superficial e incompleta sea, peor y más oprimido será el descendiente. Hoy en día, la calidad humana está cayendo cada vez más bajo. Algunos lo atribuyen al deterioro de los valores morales, mientras que otros lo atribuyen a los efectos del Kali Yuga, la era de la oscuridad, pero todo esto es un disparate, falso e inútil. Solo hay una diferencia: la calidad del sexo ha disminuido, ha perdido su carácter sagrado, su comprensión científica, su sencillez y naturalidad. Se ha degenerado en algo forzado, en una pesadilla. Ha adquirido un carácter casi violento, ya no es un acto de amor, ni sagrado ni pacífico, ni meditativo. Y por ello, la humanidad seguirá en decadencia. Si un artista, un escultor, está borracho, ¿esperas que cree una obra de arte hermosa? Si un bailarín está lleno de ira, inquieto y preocupado, ¿esperas una actuación brillante? La calidad del resultado de todo lo que hacemos depende de nuestro estado de ánimo. El sexo ha sido el ámbito más ignorado en este sentido, y lo más asombroso de todo es que este es el fenómeno del que depende la procreación de la vida, a través del cual nuevos niños, nuevas almas, entran en este mundo. Quizás no sepas que el sexo solo crea una situación en la que, si todo es propicio, un alma desciende. Tú solo creas la oportunidad. No das vida a un niño, solo le brindas la oportunidad de entrar en el útero. Dependiendo de la calidad y la idoneidad de la oportunidad, entra un alma determinada. Si has brindado una oportunidad enfermiza, si en el momento del acto sexual estabas enojado, culpable, ansioso o angustiado, el alma que elige entrar en el útero será del mismo nivel de conciencia. No puede ser de un nivel superior. Para invitar a un alma superior, las circunstancias y el entorno que rodean al sexo también deben ser de mayor calidad. Solo entonces pueden hacer almas superiores, solo entonces se puede elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Por eso digo que el día en que la humanidad conozca a fondo toda la ciencia del sexo, todo el arte del sexo, el día en que seamos capaces de transmitir esa ciencia, ese arte a jóvenes y ancianos por igual, al mundo entero, podremos dar a luz al hombre nuevo, al que Nietzsche y Aurobindo llaman superhombre, al que se puede llamar la gran alma. Un niño así, un mundo así puede ser creado. Hasta que no seamos capaces de crear un mundo así, no habrá paz en el mundo. Hasta entonces no habrá fin a las guerras ni al odio. Hasta entonces no se podrán erradicar la inmoralidad, la corrupción y el libertinaje, y la oscuridad que impera en la vida no podrá disiparse. Puede que los políticos griten 1.000.000 de eslóganes. No se preocupen, un par de minutos de lluvia no harán gran cosa. Cierren sus paraguas, porque la mayoría no tiene. Sería una gran falta de respeto que algunos abrieran sus paraguas. Ciérrenlos. Si todos aquí tuvieran paraguas, no habría problema. Pero otros no los tienen, y si se sentaran ahí con los paraguas abiertos, qué ridículo, qué inculto sería. Así que ciérrenlos. Sí, tengo un techo sobre mí, pero mientras ustedes estén sentados bajo la lluvia, yo puedo estar de pie bajo la lluvia durante el mismo tiempo que ustedes después de la reunión. Las guerras no cesarán, las tensiones no disminuirán, la violencia y los celos no desaparecerán. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Durante los últimos 10.000 años, los mesías, los tirtankaras y los avatares han predicado contra la guerra, la violencia y la ira, pero nadie les ha escuchado. Al contrario, asesinamos y crucificamos a quienes predicaban el amor, la no violencia y la paz. Este ha sido el resultado de sus enseñanzas. Gandhi nos enseñó a practicar la no violencia, a amar, a vivir en armonía, y le pagamos con balas. Este fue el resultado final de sus enseñanzas. Todos los grandes hombres de la humanidad, las almas nobles, han fracasado. Esto debería ser evidente. No han tenido éxito. Ninguno de los ideales y valores que concibieron y promovieron ha triunfado. Todos sus valores han sido derrotados, han fracasado. Los más grandes predicadores y las personas más nobles han fracasado, todos han perecido, y la humanidad ha seguido cayendo cada vez más profundo en la oscuridad, en infiernos más miserables. ¿Acaso esto no demuestra que existía una falla fundamental en sus enseñanzas? Una persona inquieta lo es por haber sido concebida y nacida en la inquietud. Tal persona lleva consigo el germen de la inquietud, en lo más profundo de su ser, la enfermedad de la inquietud. El primer día de su nacimiento llega cargada de inquietud,
sufrimiento y dolor. En el primer instante de su concepción se forma todo el mapa de su vida. Con esta persona, fracasarán los Budes, los Mejaviras, los Cristos, los Krishnes, y han fracasado. Por cortesía y educación, quizás no lo digamos abiertamente, eso es otra cuestión, pero todos han fracasado. La humanidad se ha vuelto cada vez más inhumana. A pesar de tantas enseñanzas sobre la no violencia, el amor y la paz, solo hemos avanzado desde la simple daga hasta la bomba de hidrógeno. ¿Considerarías esto un éxito de la enseñanza de la no violencia? Matamos a unos 30 millones de personas durante la Primera Guerra Mundial y, después, tras un periodo de discursos sobre paz y amor, matamos a 75 millones en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, desde Bertrand Russell hasta Vinova, todos siguen clamando por la paz mientras nosotros nos preparamos para una tercera gran guerra. En comparación, esta guerra hará que las anteriores parezcan un juego de niños. Una vez, alguien le preguntó a Einstein qué podría ocurrir en una tercera guerra mundial. Einstein respondió que no podía predecir nada sobre la tercera guerra mundial, pero sí algo sobre la cuarta. Sorprendido, el interlocutor preguntó cómo, si no podía decir nada sobre la tercera guerra mundial, podía predecir algo sobre la cuarta. Einstein respondió que una cosa era segura sobre la cuarta guerra mundial, que no habría una cuarta guerra mundial, porque no existía la posibilidad de que una sola persona sobreviviera a la tercera. Este es el fruto de las enseñanzas morales y religiosas de la humanidad. Quiero decirles que la causa fundamental reside en otra parte. A menos que logremos una comprensión profunda y armoniosa del acto sexual, a menos que lo espiritualicemos, una puerta a la superconciencia, no podrá surgir una humanidad mejor. A menos que esto suceda, la humanidad seguirá deteriorándose, porque los niños de hoy tendrán relaciones sexuales y engendrarán hijos peores que ellos. La calidad de cada nueva generación será cada vez peor, esto es seguro, al menos esto se puede profetizar. Pero ya hemos alcanzado un nivel tan bajo que, muy probablemente, no haya más que descender. El mundo entero se ha convertido prácticamente en un manicomio. Según las estadísticas recopiladas, los psiquiatras estadounidenses han deducido que solo el 18% de la población de la ciudad de Nueva York puede considerarse mentalmente normal. Si solo el 18% es mentalmente normal, ¿cuál es la condición del 82% restante? Se encuentran en un estado cercano a la locura. De vez en cuando, siéntese en un rincón tranquilo y reflexione sobre su propia situación. Se sorprenderá al descubrir la cantidad de locura que se esconde en su interior. De alguna manera la mantiene controlada y reprimida, pero eso es otra historia. Un pequeño empujón y cualquiera puede volverse loco fácilmente. Es muy probable que dentro de 100 años el mundo entero se convierta en un enorme manicomio. Claro que, por un lado, habrá muchas ventajas, no necesitaremos tratamiento para la locura, no necesitaremos psiquiatras para tratar a los neuróticos. Nadie sentirá que alguien está loco, porque el primer síntoma de un loco es que nunca se da cuenta de que lo está. Esta enfermedad va en aumento. Este mal, esta enfermedad mental, esta ansiedad y oscuridad mental, va en aumento. ¿Acaso debo decirles que, a menos que el sexo adquiera una connotación espiritual, un estatus espiritual, jamás podrán hacer una nueva humanidad? Les he hablado de estas pocas cosas en los últimos 3 días, sin duda, deben hacer un hombre nuevo. El alma humana anhela alcanzar las alturas, elevarse hacia el cielo, brillar como la luna y las estrellas, florecer como las flores. El alma humana tiene sed y clama por música, por danza. Pero el hombre da vueltas y vueltas como un buey en una cinta transportadora y termina su vida en ella, incapaz de liberarse. ¿Cuál debe ser la causa? Solo hay una causa, el proceso actual de procreación es absurdo, es una locura. Por eso no hemos podido convertir el sexo en una puerta a la superconciencia. El sexo humano puede ser una puerta a la superconciencia. En estos 3 días, todo lo que he dicho se centra en esta gran verdad. Para finalizar, permítanme reiterar un punto y concluir la charla de hoy. Quiero dejar absolutamente claro que quienes rehúyen las verdades de la vida son enemigos de la humanidad. Quien te dice, ni se te ocurra hablar de sexo, es un enemigo de la humanidad. Son enemigos que no han permitido que la gente piense en ello, que reflexione sobre ello. De lo contrario, ¿cómo es posible que aún no hayamos desarrollado una perspectiva científica sobre el sexo? Quien afirme que el sexo no tiene relación con la religión está completamente equivocado, pues es la energía sexual,
transformada y sublimada, la que se adentra en el ámbito religioso. La energía ascendente del sexo nos transporta a reinos que desconocemos, reinos donde no existe la muerte, ni el dolor, donde solo hay dicha. Pero ¿dónde está esa energía? ¿Quién tiene esa energía que lleva a uno a Sat, Chit, Anand, a la verdad, la conciencia, la dicha? Hemos estado malgastando esa energía. Somos como baldes con agujeros en el fondo, que intentamos usar para sacar agua del pozo. Oímos el bol acercándose al agua, se oye el sonido del bol llenándose. Al subir, se oye el sonido del agua drenándose, lo que nos da la clara impresión de que contiene agua. Pero cuando llega a nosotros, ya no hay agua. Toda el agua se escapa y lo que obtenemos es un bol vacío. Somos como barcos con agujeros en el fondo, remamos solo para hundirnos. Esos barcos nunca llegan a ninguna orilla, solo nos ahogan en medio del río y nos destruyen. Todos estos problemas se deben a desviaciones indebidas del flujo de la energía sexual. Y los responsables de estas desviaciones no son quienes producen y promueven fotos de desnudos, escriben libros obscenos ni realizan películas obscenas. La responsabilidad de pervertir la energía sexual humana recae en quienes han puesto barreras para que la gente comprenda la verdad sobre el sexo. Es por culpa de estas personas que hay demanda de fotos de desnudos, que se venden libros pornográficos, que se producen películas de desnudos, que se inventan todo tipo de clubes sórdidos y que surgen nuevas formas de obscenidad y absurdidad. Todo esto por culpa de ¿quién? Por culpa de aquellos a quienes llamamos santos y hombres santos. Ellos han creado el mercado para todo esto. Si lo analizas a fondo, verás que son los verdaderos promotores de la obscenidad. Un pequeño relato, y con esto doy por concluida mi charla de hoy. Un sacerdote se dirigía a su iglesia. Aún le quedaba bastante lejos y casi corría para llegar a tiempo. Al cruzar un campo, vio a un hombre herido tendido en una zanja cercana. Un cuchillo sobresalía de su pecho y sangraba. El sacerdote pensó en levantarlo y atenderlo, pero tras reflexionar, sintió que eso podría retrasar su llegada a la iglesia. Había elegido el amor como tema de su sermón de ese día, había decidido profundizar en la famosa máxima de Cristo, Dios es amor. Había estado preparando mentalmente sus palabras mientras se apresuraba a seguir su camino. Pero el herido abrió los ojos y gritó, «Padre, sé que va a la iglesia a dar un sermón sobre el amor. Yo también iba a asistir, pero unos bandidos me apuñalaron y me arrojaron aquí. Escuche, si sobrevivo, le contaré a la gente que un ser humano se estaba muriendo al borde del camino y que, en lugar de salvarlo, usted huyó para dar su sermón sobre el amor. Le advierto, no me ignore». Esto asustó un poco al sacerdote. Comprendió que si aquel hombre sobrevivía y contaba lo sucedido, la gente del pueblo diría que sus sermones eran pura farsa. Al sacerdote no le preocupaba el moribundo, sino la opinión pública, así que se acercó a él a regañadientes. Al aproximarse, vio el rostro del hombre con mayor claridad, le resultaba algo familiar. Le dijo, «Me parece haberlo visto antes en alguna parte». El hombre herido dijo, «Debes de conocerme. Soy Satanás y tengo relaciones muy antiguas con sacerdotes y líderes religiosos. Si no me conoces a mí, ¿a quién más?». El sacerdote lo reconoció entonces con claridad, tenía una foto suya en la iglesia. Retrocedió, dijo, «No puedo salvarte, es mejor que mueras, eres Satanás. Siempre hemos deseado tu muerte, y es bueno que estés muriendo. ¿Por qué debería intentar salvarte? Es pecado incluso tocarte, me marcho». Satanás rió a carcajadas y dijo, «Escuchen, el día que muera se quedarán sin trabajo, no pueden existir sin mí. Son quienes son porque yo estoy vivo, soy la base de su profesión. Será mejor que me salven, porque si muero, todos los sacerdotes y ministros se quedarán sin empleo. Todos ustedes se extinguirán, el mundo será un lugar mejor y ya no los necesitaremos». El sacerdote reflexionó un instante y comprendió que Satanás estaba diciendo una verdad muy básica. Inmediatamente, alzó al moribundo Satanás sobre sus hombros y le dijo, «Mi querido Satanás, no te preocupes. Te llevo al hospital para que te traten. Te recuperarás pronto. Por favor, no te mueras. Tienes razón. Si mueres, nos quedaremos sin trabajo». Quizás no puedas concebir que Satanás esté en la raíz de la profesión sacerdotal, y aún más, que el sacerdote esté detrás de la obra de Satanás, detrás de su profesión, detrás de la explotación sexual que se da en todo el mundo. Detrás de todo en este mundo se esconde la explotación sexual.
No podemos ver que los sacerdotes estén detrás de todo esto, que el sexo se haya vuelto cada vez más atractivo debido a su condena, que los seres humanos se hayan vuelto cada vez más lujuriosos e indulgentes debido a la constante exigencia de supresión. Cuanto más nos han prohibido el sexo, cuanto más nos han pedido que ni siquiera pensemos en él, más misterioso se ha vuelto, y somos impotentes para hacer algo al respecto. No, lo que se necesita es saber sobre sexo. El conocimiento es poder, y saber sobre sexo puede convertirse en un gran poder. No es conveniente vivir en la ignorancia, y menos aún vivir en la ignorancia sobre sexo. No pasa nada si no vamos a la luna, no hay necesidad real de ir. La humanidad probablemente no se beneficiaría mucho al llegar a la luna. Tampoco es necesario sondear las profundidades del Océano Pacífico, donde ni siquiera los rayos del sol penetran. Llegar allí no traerá ningún bien absoluto a la humanidad. Tampoco es necesario que dividamos y conozcamos el átomo. Pero algo que sí es absolutamente necesario, lo más necesario de todo, es de suma importancia que lleguemos a conocer y comprender la sexualidad correctamente para poder tener éxito en la concepción de un nuevo ser humano. Les he comentado estas cosas durante los últimos 3 días y mañana responderé a sus preguntas. Como ayer tuvimos un hueco en lugar de una sesión extra para preguntas y algunos amigos vinieron y luego se fueron, me han dejado una deuda. Así que mañana responderé a sus preguntas durante 2 horas completas para que no les suponga ningún inconveniente. Escriban y envíen preguntas sinceras, porque esto no trata sobre Dios ni el alma ni sobre el tipo de preguntas que hacen al respecto. Trata sobre la vida, y si hacen preguntas directas y sinceras, podremos profundizar más en el tema. Agradezco que me hayan escuchado con tanto cariño. Para finalizar, me inclino ante lo divino.